Hola, buenos días a todos y todas y también buenas tardes para los que nos escuchan más al sur de Latinoamérica. Mi nombre es Ania León, soy la directora ejecutiva de ILSI Mesoamérica y les damos la bienvenida a este segundo seminario específicamente o enfocado en temas relacionados con sal y sodio. Y hoy, de manera especial, vamos a tener dos expertos que nos van a hablar sobre alternativas para reducir el sodio en los alimentos. Desde la academia, con un proyecto maravilloso desarrollado por el doctor Wong y su equipo de trabajo en la Universidad de Costa Rica, y por Laura Brenes, que trabaja, es colaboradora en FIFCO y que nos va a hablar específicamente sobre una experiencia muy interesante que de fijo para todos ustedes que están hoy con nosotros va a ser de alto interés. Así que bienvenidos y vamos, bueno, le damos la bienvenida primero a los dos conferencistas. Muchas gracias, profesor Wong, y muchas gracias, Laura, por estar con nosotros. Siempre recordamos un poquito lo que es ILSI. Para los que no nos conocen, pues somos una organización no gubernamental sin fines de lucro que pues trabajamos en un ambiente lo más de la mayor alto nivel de integridad científica, en un ambiente neutral donde solo hablamos de ciencia para lograr y proveer la ciencia que sea necesaria con el objetivo de mejorar la salud pública, el bienestar y también que impacte positivamente el desarrollo sostenible. Como pueden ver, pues somos una organización tripartita donde reunimos a personas de la academia, de la industria y de los gobiernos. De hecho, hoy en la audiencia hay personas de todos los sectores, además también de la sociedad civil organizada y de otras ONGs que están involucradas en estos temas. Y también de manera importante, pues somos una organización que existimos prácticamente en todo el planeta, lo que nos permite tener acceso a expertos también pues de todos los lugares del planeta. Si quieren saber más sobre ILSI, pueden visitar nuestra página web, que es ilsimesoamerica.org, donde pueden ahí también revisar los principios de integridad científica, nuestras políticas mandatorias y, por supuesto, todos los proyectos y los comités en los que trabajamos. Así que serán muy bienvenidos en nuestra página web. Siempre hacemos una declaración de exención de responsabilidad y es que pues, las opiniones expresadas en las siguientes conferencias las hacen los expertos científicos y en su nombre propio y no lo hacen en nombre de ILSI o de la Federación ILSI o de ILSI Mesoamérica. Y también es importante pues destacar que todos los científicos y las científicas que nos apoyan en estos proyectos de comunicación de ciencia lo hacen de manera voluntaria, han tenido total libertad y responsabilidad de preparar sus presentaciones y no han recibido remuneración por su participación. Y por eso siempre les agradecemos muchísimo a cada uno de nuestros conferencistas el apoyo que nos dan para lograr estos espacios de comunicación de ciencia y tecnología que son muy valiosos para la región. En principio les voy a presentar al doctor Eric Wong González. Él nos va a dar una conferencia enfocada en el apoyo a la industria alimentaria para la reducción de la sal y del sodio. Él es docente, investigador de la Escuela de Tecnología de Alimentos, el CITA de la Universidad de Costa Rica, graduado de la licenciatura en Tecnología de Alimentos por la Universidad de Costa Rica y con una tesis de grado en el área de microbiología de alimentos. Además, también cuenta con una maestría en ciencias con énfasis en biotecnología e inocuidad de la Universidad de Purdue en los Estados Unidos, con una tesis de grado en HACCP y en reducción de patógenos. También su doctorado en ciencias de la Universidad de Costa Rica con una tesis de grado en el área de reducción de patógenos y microorganismos de deterioro con tecnologías emergentes. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la docencia e investigación, principalmente en el área de la microbiología de los alimentos y la inocuidad. Y también nos acompaña hoy la máster Laura Brenes Peralta, que nos va a hablar pues, de manera especial en un tema que es la reducción de sal en el pan congelado. Ella es gerente de aseguramiento de calidad, es tecnóloga de alimentos, graduada de la Universidad de Costa Rica con una maestría en gerencia de proyectos sanitarios con énfasis en inocuidad de los alimentos de la Universidad para la Cooperación Internacional y otra en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con un posgrado en Ciencias de Datos de la Universidad de Texas. Desde el 2010 trabaja en FIFCO Retail, pasando por varios roles. Ella ha tenido varios roles dentro de esa compañía, dentro de ellos la investigación, el desarrollo, las ventas, y en los últimos 5 años se ha desempeñado como gerente de aseguramiento de la calidad para la planta de producción de pan y repostería congelada. En su paso por esta empresa ha estado involucrada en el proyecto de reducción de sodio y de grasa en los alimentos de la mano
con otros profesionales de tecnología de alimentos. Es una compañía muy enfocada también en lograr todos esos objetivos que se tienen para la reducción de lo que se denomina nutrientes de alto interés o nutrientes críticos. Así que bienvenidos a los dos, les damos muchísimas gracias por estar con nosotros y de inmediato vamos a empezar con la conferencia del profesor Eric Bohm. Bienvenido, profesor, ¿cómo está usted hoy? Hola, buenos días. Buenos días, Ania. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana y tarde para algunos. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos, por compartir con nosotros este proyecto de tan alto interés para toda la región. Así que adelante. Muchas gracias. Como mencionaba Ania, voy a compartirles el caso de un programa de investigación que diseñamos e implementamos, llevamos a cabo en el CITA de la Universidad de Costa Rica con el objetivo de apoyar a la industria alimentaria principalmente en este tema de reducción de sodio. Les muestro el disclaimer que nos indicaba Ania también. Y básicamente me voy a estar refiriendo al Perdón, requerimiento. profesor, no Sí, vemos todavía su presentación. ok. Ujú. Me avisan, por favor. Sí, señor. Estaba compartida antes de iniciar. Debo volver a hacer el proceso. Sí, señor, por favor. Ok, disculpas por eso. No se preocupe. Ajá. Ahora sí vemos su pantalla, profesor. Me Y ya indica. vemos su presentación. Sí, señor, solo falta. Ahí está perfecta. Adelante, profesor. Vamos Gracias. de nuevo, las disculpas del caso. No Les se decía preocupe. entonces que voy a cubrir este tema para todos ustedes esta mañana y el contenido inicia por una breve descripción del requerimiento que dio origen a la idea de este programa de investigación, una descripción sobre las bases, los objetivos y el abordaje metodológico de este programa, compartirles algunos resultados muy generales y algunos logros con el compromiso de que me contacten por el correo electrónico que está en sus pantallas y que pueden tener a su disposición para más detalle, finalizando con una conclusión principal de la presentación. El requerimiento que dio origen a esta idea de programa de investigación fue el Plan Nacional para la Reducción del Consumo de Sal Sodio en la población de nuestro país, en Costa Rica. Se formuló por 10 años, del 2011 al 2021. Yo menciono esta versión porque es la que le da contexto a la formulación de este programa de investigación. Sin embargo, el país pues claramente ha generado sus versiones posteriores a esta fecha y sigue trabajando en esta temática tan relevante para la salud de la población. A partir de este plan nacional, entonces, pensando en finalmente impactar la salud de nuestras poblaciones, es que la Universidad de Costa Rica, a través del Centro Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos, decide apoyar el Plan Nacional de Reducción de Sodio, también por un contacto de colegas del INCIENSA, que es el instituto que en ese momento manejaba el Plan Nacional para la reducción de sal sodio, y formulamos este programa de investigación para dar apoyo a este objetivo. Las bases del programa claramente se remiten principalmente a aspectos de la salud, es lo que nos interesa primordialmente mediante la reducción de sodio, basado en lo indicado en este plan nacional y buscando dar apoyo tecnológico a la industria, generando procesos que sean aplicables para la reducción de sal sodio en productos procesados de alto consumo. El Plan Nacional de nuestro país establece 5 grupos de alimentos, 5 categorías en donde es prioridad la reducción de sodio, basados precisamente en que son productos de alto consumo y que alcanzan a la mayor parte de la población. También consideramos claramente la necesidad de transferir estas opciones tecnológicas al sector productivo para que logremos ese objetivo final de impactar la salud de la población en general. El programa se denominó Determinación y Transferencia a la Industria Alimentaria Nacional de los procesos tecnológicos que permiten reducir el contenido de sodio
y mantener la calidad e inocuidad de alimentos procesados de alto consumo en Costa Rica. Pueden ver ahí el número de inscripción ante la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad, con una vigencia del 2017 al año 2020. Los objetivos generales de este programa fueron 4. El primero claramente se refiere a estudios en los que se evalúe la eliminación o la sustitución parcial del sodio por alternativas que permitan su reducción o eliminación total, y no estudiar únicamente el sodio que proviene de la sal, sino también el sodio oculto que se encuentra en otros componentes de los alimentos y que, como les decía, no viene directamente de la sal común que utilizamos. Como segundo objetivo general, este programa buscaba evaluar los retos tecnológicos que se derivaran de esa eliminación o sustitución de sodio, sobre todo lo relativo a calidad e inocuidad, calidad principalmente sensorial, aunque también se evaluaron algunos otros aspectos, y claramente el aspecto de inocuidad que se pudiera comprometer por hacer esa reducción de sodio en la formulación del alimento. Además, dentro de estos retos tecnológicos se incluyeron validaciones de opciones tecnológicas que pudieran mejorar cualquier efecto adverso que se hubiera determinado en la calidad o en la inocuidad de esos productos. También hubo un tercer objetivo en el que trabajamos la estimación confiable del contenido de sodio en alimentos. Esto es muy importante en el marco de un plan nacional para reducir este elemento, que podamos tener un método analítico confiable para poder determinar el sodio y claramente tenerlo validado y a disposición del sector industrial para los estudios que tienen que ver con esta temática tan importante. Y por último, teníamos un cuarto objetivo expreso de transferir el conocimiento a la industria alimentaria nacional y también, porque no fuera de nuestras fronteras, a la comunidad científica nacional e internacional, de los resultados obtenidos para su aprovechamiento y que se potenciara su aplicación en diversos ámbitos. Dentro del abordaje metodológico, como les mencioné, trabajamos algunos ejemplos de alimentos dentro de los 5 grupos prioritarios establecidos por el Plan Nacional: los productos cárnicos, los productos lácteos, los snacks, productos de panificación y el grupo de salsas y aderezos. Contemplamos los 5 grupos prioritarios, pero además trabajamos 2 áreas que ya pueden haberlas derivado de los objetivos, una relacionada a la metodología sensorial, de análisis sensorial, en la que se determina la diferencia apenas perceptible. Esta metodología la implementamos y la estandarizamos para poderla usar en el tema de reducción de sodio y aplicado a estos 5 grupos de alimentos, además de un séptimo área de trabajo en la determinación analítica del sodio en productos alimenticios. Aquí les presento al grupo de trabajo. Como les decía anteriormente, el programa de investigación, yo tuve una participación de conceptualización y de definición de los objetivos generales para el programa, los que les mencioné anteriormente, pero las colegas que podemos ver en la lámina, cada una en su área de experiencia, formularon un proyecto de investigación independiente, el cual alimentó el programa de investigación en el campo correspondiente, como pueden ver en la parte de abajo. Así, la doctora Elba Cubero nos ayudó en la parte sensorial con la metodología de diferencia apenas perceptible, la máster Cortés en la determinación analítica de sodio en alimentos, la máster Araya en productos cárnicos, la máster Diana Víquez en productos lácteos, la doctora Jessie Usaga nos ayudó en el campo de salsas y aderezos, la magister Yorleni Araya en el campo de productos lácteos y también en colaboración con la máster Ayelo en la parte de panificación, y por último la doctora Nadiari Jiménez, que formuló un proyecto independiente para trabajar la reducción de sodio en snacks. En cuanto a la parte de las metodologías analíticas para la determinación de sodio en alimentos, se hizo una amplia revisión de literatura de las
posibilidades para determinar sodio en alimentos. Se escogió en general el principio de la absorción atómica para validar un método que por medio de este principio químico de determinación pudiéramos tener validado. Se hicieron diseños experimentales para evaluar los parámetros que pueden ver acá de precisión, límite de detección, cuantificación, robustez, veracidad, en fin, los parámetros de desempeño de cualquier método analítico, y logramos entonces como conclusión en esta área tener un método validado que está ahorita implementado en el CITA y que podemos usar de forma confiable para saber cuál es el contenido preciso de sodio en una matriz alimentaria. Con respecto a la metodología sensorial que se basa en la diferencia apenas perceptible, pudimos entender que esto es una metodología muy útil para determinar reducciones en sodio en un alimento que no sean perceptibles por el consumidor. Trabajamos los productos que pueden ver en la lámina: salchichón, chorizo, salchichón bajo en grasa, queso fresco tipo Turrialba, queso palmito, salsa de tomate tipo ketchup, mayonesa, pan blanco de molde y pan integral de molde. Como pueden ver, en nuestro país son alimentos de alto consumo, y pudimos encontrar diferencias apenas perceptibles que van en el índice que se calcula bajo esta metodología, en el cual no voy a entrar en detalle, pero como les digo, estamos a disposición en el CITA para atender sus consultas. Encontramos diferencias apenas perceptibles entre 0.26 a 0.53%, que equivalen a reducciones de hasta el 30% del contenido de sal, sin que esto tenga cambios relevantes en la calidad general de los productos. Es un resultado muy importante, muy promisorio. Esto no evalúa todavía sustitutos ni habla de retos tecnológicos, simplemente a nivel de la percepción del consumidor. Hay casos en los que se puede reducir hasta un 30% del contenido que se está usando de sal en la formulación sin que el consumidor lo pueda percibir. Continuando con otros resultados en áreas más específicas, en productos cárnicos se trabajó la reducción de sodio oculto, el sodio que proviene del lactato de sodio y el tripolifosfato de sodio, que son aditivos muy utilizados por la industria cárnica con objetivos particulares para los productos, y se encontró que esta reducción no tuvo un efecto importante en el pH ni tampoco sobre la textura sensorial. Sin embargo, sí hubo alguna inestabilidad de las emulsiones que se detectó en estos experimentos, lo cual es, como les decía, un reto tecnológico, y aún en las fechas actuales seguimos trabajando en estudiar esos retos tecnológicos ya fuera del programa de investigación, pero son claramente actividades que se fueron generando que mantienen nuestra curiosidad activa y que siguen en estudio. Con respecto a los potenciadores de sabor, que se pueden usar para resaltar la percepción del sabor salado y lograr así reducciones, se pudo ver con algunos que se estudiaron en algunos diseños experimentales que trabajamos, que estos permitieron una reducción entre el 25 y el 40% en salchichón específicamente, lo cual representa resultados promisorios para la reducción de sodio en este producto y potencialmente en otros embutidos similares. Con respecto a los productos lácteos, encontramos que funciona mejor en estos productos reducir la sal que sustituirla por algún sustituto como el cloruro de potasio. Esto en términos de aceptación. Entonces, la estrategia ahí apuntó en quesos principalmente a reducir el sodio y no tanto a utilizar sustitutos. Encontramos además en ese contexto, en esos experimentos donde se trabajó la reducción de sodio, que la inocuidad fue independiente de la reducción de sodio y debe controlarse siempre con las otras estrategias que ya conocemos. Entonces, eso es una ventaja. La inocuidad va a estar bajo control con las estrategias distintas al contenido de sodio, y por lo tanto estas reducciones son posibles. Y en el caso de la producción de queso sí se encontraron variaciones en el proceso, una alta variabilidad en las mediciones, pero se logró reducir cerca del 30% también del sodio total que se estaba utilizando en la formulación, lo cual es bastante positivo también.
El caso de los snacks es un caso interesante. Estos fueron experimentos que se trabajaron directamente en una empresa, directamente en la realidad de un proceso productivo de una empresa en particular, y se encontró que los procesos como tales tienen una alta variabilidad a la hora de incorporar la sal a los chips, por ejemplo, de, de los tubérculos que podemos preparar. El sodio que estaba quedando en estos snacks es un nivel de sodio que estaba por encima del umbral de detección. Eso lo que significa es que es posible reducir ese sodio sin que el consumidor así lo detecte, si se logran estandarizar claramente los procesos para evitar esa alta variabilidad. Curiosamente, determinado con el análisis sensorial y con las herramientas estadísticas correspondientes que respaldan todo lo que les estoy compartiendo hoy, la preferencia de los consumidores fue siempre por muestras con un menor contenido de sodio que las que se estaban logrando en el contexto industrial con el proceso que se estaba estudiando. Y finalmente se determinó que es posible reducir en un 38% el contenido de sal en esos productos, logrando esa estandarización de los procesos que les estaba mencionando. En el campo de panificación, se trabajó principalmente en sustitución, en el papel que pueden tener los mejoradores, las gomas, los potenciadores de sabor y la misma fibra en la formulación de productos de panificación, y el efecto que la inclusión y la variación de estos componentes puede tener en la percepción del sabor salado. Aquí, como les decía en los casos anteriores, los estudios han continuado a pesar de la finalización del programa, y hemos ido encontrando tratamientos promisorios en los que hay un aumento de la percepción del sabor salado o al menos se mantiene. Pero en ninguno de los casos en los que evaluamos la sustitución de sal con estos 4 aditivos alimentarios se encontró que hubiera un problema con la percepción del sabor salado. O se mantiene o hubo un aumento de esa percepción, lo cual es positivo para lograr reducciones de sodio importantes. Ya para ir finalizando y hablar en general de forma global en otras áreas de lo que permitió este programa, pudimos tener en ese periodo del 2017 al 2020 15 trabajos finales de graduación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Alimentos que representaron el trabajo experimental de estos resultados que de manera resumida he compartido con ustedes. Entonces significó la graduación de 15 de nuestros estudiantes. Dimos 2 cursos en reducción de sodio para la industria, derivados de los resultados y en el marco del Plan Nacional. Se generaron en ese momento, ya hay un poco más de resultados en este sentido, pero propiamente del programa que les estoy describiendo hoy, se generaron 6 fichas técnicas de productos reducidos en sodio que son de alcance general, están disponibles para la industria y para el público en general por parte del CITA en las diferentes áreas que hemos trabajado. Y bueno, hoy se agrega la número 13, participaciones en congresos, webinars y eventos internacionales para transferir los resultados que logramos a través de este programa. Entonces esto muestra un poco también el impacto de lo que una colaboración desde la Academia para la Industria puede hacer a través de un programa de investigación. Cuando corresponde y siempre bajo los índices de excelencia académica que garantizan nuestros procesos, también logramos publicación científica en revistas internacionales de buen impacto, respaldadas por revisión por pares, y aquí hay algunos ejemplos de lo que logramos también en publicación científica. Como conclusión, entonces, y espero no haber sido muy breve, logramos conceptualizar un programa de investigación para atender el tema de reducción de sodio formulado a través de un plan nacional, una política de gobierno, que fue la base para el planteamiento de proyectos individuales adscritos por las compañeras colaboradoras de este programa, haciendo un abordaje integral del problema en estudio y esperando que estos resultados
impacten, contribuyan a la salud, a la ciencia y a la sociedad en general. Sin más, les agradezco entonces la atención prestada y quedo atento posteriormente a cualquier consulta que puedan tener. Muchas gracias de nuevo a los organizadores por la invitación y que tengan todos buen día. Muchas gracias, profesor Wong, que este proyecto a mí realmente me fascina, estoy enamorada de él. Hay ya varias preguntas para usted, así que vamos a esperar un ratico, vamos a escuchar a Laura para poder hacer una recapitulación de todos los temas que se están tratando hoy, pero felicitaciones a usted y a todo el equipo una vez más, porque definitivamente este es un ejemplo de cómo la universidad y sus centros de investigación, las personas que las componen, como usted y el equipo de trabajo, están realmente comprometidos, ¿verdad?, con impactar positivamente a la sociedad. Así que muchas gracias a usted, profesor, por este resumen que nos hizo y definitivamente vamos a tener que compartir esas referencias que usted nos anotaba al final. Creo Con que van a ser valiosos. todo gusto y a la orden. Gracias, profesor. Bueno, entonces vamos de inmediato a escuchar a Laura. Laura, adelante. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ajá, nada más nos falta Perfecto. exactamente la presentación. Adelante. Gracias, Laura, adelante. Perfecto. Bienvenida. Perfecto. Muchísimas gracias igualmente por la invitación, por poder compartir aquí con el profesor Eric, a quien le tengo mucho, mucho cariño y recuerdo de las épocas de la universidad. Entonces, muchísimas gracias. El día de hoy les voy a presentar lo que fue la experiencia en Fifco Retail, específicamente en la planta de producción de pan congelado, donde nosotros también nos apuntamos a este plan nacional en la reducción de sodio. Esperamos que esta experiencia que recoge también el trabajo de muchos compañeros, una visión de la compañía, esperamos que sea de utilidad. Importante recalcar que para FIFCO es parte de su ADN los resultados en triple utilidad, en la parte económica, en la parte ambiental y en la parte social. En esta parte social es donde este proyecto cobra gran relevancia, puesto que si podemos aportar a la salud de nuestros consumidores, ¿verdad? Pues siempre vamos a estar en toda la disposición de explorar estos caminos que lleven a un beneficio para toda la población. Entonces, bueno, importante comentarles, ¿verdad?, que las opiniones expresadas son del presentador y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI Mesoamérica o de ILSI Global. La agenda, bueno, vamos a hablar un poco de los antecedentes. Sin embargo, bueno, aquí hay información que también ahora comentó el profesor Eric. Vamos a hablar de la funcionalidad de la sal en el caso de pan y específicamente en pan crudo congelado, que es nuestro caso. Vamos a hablar de algunas opciones en reducción de sodio que estuvimos explorando y al final cuál fue nuestra experiencia o por dónde fue que decidimos transitar. Vamos a hablar un poco de las nuevas metas de sodio de OPS, que ahí las tenemos, ¿verdad?, en la mira, y un poco también de las conclusiones. Algunos antecedentes, bueno, yo creo que esto es claro para todo el foro que está acá, de la importancia que juega la sal, ¿verdad? Las enfermedades no transmisibles, bueno, son de las principales causas de muertes, y las enfermedades cardiovasculares son a su vez de las principales causas de las muertes por enfermedades no transmisibles. Y dentro de la presión arterial alta es un factor de riesgo que a su vez puede ser potenciado por un exceso en el consumo de sal, ¿verdad? Y es ahí donde todas las acciones que puedan conllevar a disminuir el consumo de sal se vuelven relevantes. Alguna situación en Costa Rica, y aquí voy a hacer referencia, bueno, a los mismos estudios de INCIENSA. En el caso de Costa Rica, la principal fuente de sodio es la sal común o la sal que se agrega en la mesa, cerca de un 60%, que ahora nos comentaba también Jania. Y un 25% proviene de alimentos procesados. Acá es donde la industria puede jugar un papel importante, que si bien no es el mayor porcentaje, sí por medio de la industria se puede accesar a una gran cantidad de alimentos. En la parte del 60% del uso de la sal de mesa, pues juegan otros factores
complejos de manejar que tienen que ver ya con la educación al consumidor, con la conciencia y con los hábitos, ¿verdad? Y un 15% de los alimentos preparados y frescos contribuyen, perdón, un 15% del consumo de sal viene de alimentos preparados y frescos, es decir, de restaurantes o de comidas callejeras y demás. Adicionalmente, el sodio no solamente viene de la sal, el sodio también puede venir de otras fuentes, ¿verdad? Como es el bicarbonato de sodio, el glutamato monosódico, fosfatos de sodio, carbonatos o benzoatos de sodio. Sin embargo, la sal es la principal fuente. A raíz de esto, ¿verdad? Como decía Eric, nace el Plan Nacional, ¿verdad? Para la reducción de sodio en el 2011 al 2021 por parte del Ministerio de Salud y se establece una alianza entre el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, INCIENSA, el Ministerio de Salud y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria CASIA, con el objetivo de contribuir a la reducción de sodio en la dieta de la población costarricense. Adicionalmente, se dan las metas regionales por parte de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, donde se establece las metas hacia el 2022 para la reducción de sodio por categoría o por grupos de alimentos. Dentro de estos grupos de alimentos se incluye el pan. Y es así donde podemos ver cuál es la clasificación en cuanto al contenido de sodio en los alimentos, donde un alimento considerado bajo en sodio es aquel que aporta menos de 120 miligramos de sodio por porción, uno moderado entre 120 y 480 miligramos y uno alto mayor a 480 miligramos. Recuerdo que cuando estuvimos hablando de estos temas por ahí del 2016, 2017, en ese momento se comentaba que el pan no estaba clasificado como alto en sodio, sino moderado. Sin embargo, resultaba estratégico puesto que es de alto consumo. O sea, el pan es algo que consumimos todos o muchos casi todos los días y por ende cualquier reducción en sal va a tener un impacto. Voy a comentarles un poco de cómo es el proceso de elaboración de pan congelado, que es lo que nos atañe, porque considero que es importante para entender cuál es el rol que juega la sal. El proceso inicia con una homogeneización de los ingredientes, ¿verdad? Aquí es donde nosotros mezclamos la harina, la sal, la levadura, el agua y mejorante. Y básicamente aquí lo que se da es una mezcla de los ingredientes y una incorporación del agua. Posterior a esta primera mezcla, que es a una velocidad baja, es donde se da el mezclado y la formación del gluten, cuando le aplicamos una velocidad alta y una fuerza mecánica a esta primera mezcla de ingredientes. Acá es muy importante porque acá es donde se forma el gluten y el gluten es esa red viscoelástica que es como si fuera una bomba, ¿verdad? Que luego se infla y es justamente lo que le da al pan su característica de volumen, su capacidad de mantener el gas que es generado por la levadura. Una vez que tenemos esa masa, ¿verdad? Ya con el gluten formado, se da la división del pan, o sea, la división de esa gran masa en los diferentes pedacitos de pan que se van a convertir a su vez en los baguettes, ¿verdad? Estas masas pasan luego por un reposo que permite estirar y formar y ya vamos a tener cada una de las barras de pan. Posteriormente a eso se da una ultracongelación, unidad por unidad, y entonces hacemos un empaque, es decir, nosotros colocamos las barras de pan en una caja que a su vez se distribuye congelado, manteniendo la cadena de congelación a lo largo de nuestra cadena de distribución, y es ahí donde llega al punto de venta. Entonces el punto de venta toma nuevamente esas barritas de pan, las descongela hasta una temperatura interna de 12 grados, luego las fermenta con un control también de la fermentación, las hornea y es así como tenemos hacia el consumidor un pan fresco que ha tenido un control de peso y de diferentes variables a lo largo de toda la cadena. Entonces, es así como la sal en los productos de panadería, pero voy a hacer mucho énfasis en pan crudo congelado, tiene un componente muy importante en sabor. Ay, disculpen. En sabor, por supuesto, ¿verdad? La sal le aporta sabor al pan, pero también y sobre todo en textura. Em, no es lo mismo un pan que tiene poca sal a que tiene mucha sal en lo que es la formación del gluten. El gluten se ve reforzado
por la sal. De hecho, es inclusive diferente si se agrega la sal al inicio o al final del mezclado. Y esto es lo que ha resultado un gran reto para nosotros, como vamos a ver más adelante. Adicionalmente, la sal también influye en el tamaño de los cristales cuando se congela el pan. Un pan que tiene unos cristales más grandes es más propenso a que una vez que se descongele, esos cristales rompan la misma textura del pan. El pan puede tener cierto efecto en la conservación, más desde el punto de vista de calidad que desde el punto de vista de inocuidad. Sin embargo, ya un pan, ya aquí más bien me refiero a un pan terminado, ya horneado, ¿verdad? Puede tener cierto efecto ahí también. Y la sal también es importante en la fermentación. Es decir, un pan con menos levadura, esta levadura, esta sal va a tener menos presión osmótica en la levadura y por ende se va a fermentar más rápido, ¿verdad? Entonces también tiene un efecto por ahí. ¿Ok? Y bueno, aquí tal vez esta filmina sencilla, ¿verdad? Retrata el gluten que se compone de dos proteínas, la glutenina y la gliadina. Por medio de la acción mecánica y el agua, estas dos proteínas se unen y es así como forman la red viscoelástica que conocemos como el gluten. La sal tiene un efecto importante en esta red y la fortalece, la hace más fuerte. ¿Ok? Entonces, bueno, algunas opciones que estuvimos nosotros explorando, analizando, leyendo y que se han mencionado por acá. No necesariamente todas las probamos, ¿verdad? Pero sí en algún momento pues estuvimos leyendo y bueno, aquí el profesor Eric más bien ahora nos dio cátedra al respecto, ¿verdad? Pero bueno, hay opciones de sustituir la sal, como por ejemplo el cloruro de potasio, hay opciones con levadura inactiva, hay opciones, por ejemplo, para potenciar la sal, como el glutamato, perdón, para potenciar el sabor, como el glutamato monosódico, que si bien pues también es una fuente de sodio, ¿verdad? Nos permitiría en conjunto al final tener una mayor cantidad de sal. Hay otras opciones ya más bien para la parte de textura, como por ejemplo enzimas, ¿verdad? Como por ejemplo la transglutaminasa, que nos permite fortalecer esos enlaces en el gluten. Y también hay opciones como fibras. También se pueden trabajar, por ejemplo, en controlar la fermentación, entonces en modificar, por ejemplo, la cantidad de levadura. Y hay una estrategia que también ahora la mencionó el profesor Eric, que es una reducción gradual o paulatina del contenido de sal e ir midiendo sus efectos. Por supuesto, cada una de estas opciones, y claramente hay más, se deben analizar cuidadosamente y se debe revisar cuál es el impacto que tiene del punto de vista de calidad, de inocuidad, de percepción del consumidor, etcétera. Entonces voy a contarles un poco cómo fue nuestra experiencia. Nosotros ya veníamos analizando esta parte, como les comentaba ahora, para FIFCO es muy importante esta conciencia social y el tener productos saludables. Fue así como desde el 2015 empezamos ya a explorar con el lanzamiento de un pan que le llamamos pan melcochón cero. Esta fue una derivación de nuestro pan melcochón, pero tenía cero grasa, ya era más bajo en sodio y tenía en general 20% menos calorías que la versión regular. Con el lanzamiento de este pan fue que vimos la posibilidad de hacer reducciones en sodio y es así como en el 2016 FIFCO Retail se une a la estrategia de reducción gradual de sodio en el pan, alineada con el Plan Nacional para la Reducción del Consumo de Sal Sodio en Costa Rica del 2011 al 2021. Y aplicamos la experiencia que teníamos con el pan melcochón cero y logramos alcanzar la primera meta establecida por la alianza, o la meta establecida por la alianza de menos de 500 miligramos de sodio por 100 gramos de pan. Luego continuamos en el camino de las reducciones, ya no en sodio, sino en grasa, y pasamos por una senda de reducción de grasa también paulatina en nuestro melcochón. Y es así como el pan melcochón se convirtió en un producto también bajo en grasa. ¿Qué hicimos? Bueno, probamos
probamos con enzimas, probamos con sustitutos, probamos, la enzima que probamos principalmente fue la transglutaminasa que les comentaba ahora, pero observamos debilidad en el pan. ¿Qué es lo que sucede? Como les comentaba previamente en nuestro proceso, el pan, una vez que se descongela y se fermenta, pasa por un proceso donde hacemos unos cortes. Este pan, al hacer los cortes, se percibía débil y se caía, como que se empezaba a colapsar. Y esto tiene un impacto en la forma cilíndrica final característica del baguette. Adicionalmente, bueno, la sal, creo que otro de los retos es que es un ingrediente muy barato. Y todos estos ingredientes adicionales implicaban un incremento en costos sustancial hacia un producto que es muy sensible a los precios. Fue así como al final, después de varias pruebas con diferentes ingredientes, optamos por la reducción gradual de la sal, haciendo una reducción de cerca del 10% aproximadamente, hasta que llegamos a una reducción final de casi un 30%, que es muy similar a lo que decía ahora el profesor Eric. Y haciendo esta reducción parcial, pudimos ver que no teníamos un impacto agresivo y que podíamos manejarlo en nuestros puntos de venta. Dimos seguimiento al comportamiento del mercado para asegurarnos de que esto no tuviese ningún impacto, y paralelamente aprovechamos toda esta información y de la mano con el área de consumo inteligente, empezamos también a reforzar la comunicación con los consumidores. Empezamos a hablar sobre los beneficios del pan melcochón, empezamos a hablar de los claims, pero también empezamos a conversar de que, bueno, el pan per se no es malo, ¿verdad? Jamás es malo, pero sí es importante, pues, que como todo, ¿verdad? Se debe consumir con cierto nivel de moderación, ¿verdad? Pero el pan realmente más bien es una fuente de muchos nutrientes, como les vamos a mencionar a continuación. Empezamos a trabajar en todo eso, en toda ese refuerzo de comunicación hacia el consumidor. Y bueno, fue así como partiendo de una base del 2015 de 593 miligramos, logramos reducir y hoy en día estamos en cerca de 356 miligramos por cada 100 gramos de pan. Esto es casi un 30% y ya esto nos coloca en la categoría de bajos en sodio, ¿verdad? Si recuerdan al inicio les comentaba que estábamos en una categoría de moderado, ahora estamos más bien en una categoría de bajos en sodio. ¿Ok? Y bueno, alguna de las estrategias de comunicación, ¿verdad? Empezamos a generar claims, empezamos a comunicar a través de la bolsa de papel y empezamos a hacer eventos para informar a profesionales como nutricionistas. Esos son algunos de los claims que hemos descubierto que tiene nuestro melcochón. Es bajo en grasa, libre de grasa saturada y trans, bajo en sodio, es fuente de proteínas, fuente de hierro y bueno, por supuesto contiene harina fortificada. Como parte de una alimentación balanceada, el pan melcochón le puede ayudar a tener energía y un sistema nervioso saludable debido a su contenido de carbohidratos y vitaminas del complejo B. Como parte de una alimentación saludable, el pan melcochón puede complementar la alimentación de las mujeres durante el embarazo, ya que contiene proteína, hierro y ácido fólico. Como parte de una alimentación saludable y balanceada, el pan melcochón puede cuidar la salud del corazón, ya que es un alimento bajo en grasa y libre de grasa saturada. Entonces, este proyecto nos ayudó a descubrir todas las ventajas que tenía nuestro pan. Por ejemplo, que es fuente de proteína, que es algo que uno normalmente no asociaría, ¿verdad?, a un pan. Aquí está algún ejemplo de lo que se colocó en el empaque. Dicho sea de paso, también cambiamos la bolsa, pasamos de una bolsa plástica a una bolsa de papel en compromiso con el medio ambiente y que fuera de una única tinta. En la página web, ¿verdad? Empezamos a hablar de los beneficios del pan, ¿verdad? Y que, bueno, no es necesario dejar de comer pan para tener un peso saludable, algunos de los mitos. Y ya pasando a lo que son las nuevas metas de sodio, bueno, algo interesante es que sí vemos una nueva meta de la OPS de 280 miligramos de sodio para 100 gramos, en lo que es la categoría de pan de molde y pan de leña, pancitos y bollos, que es la categoría que a nosotros nos correspondería. En este momento sí lo vemos como un reto estar ahí,
puesto que con las reducciones que hicimos, consideramos que llegamos hasta el límite tecnológico que teníamos si no hubiésemos continuado, sin tener ya un impacto, como les comentaba, en la estructura del pan. O sea, más allá de ese 30%, sí vimos ya una afectación tecnológica al pan, sobre todo por la característica de ser un pan crudo congelado, y por la densidad que tiene nuestro pan melcochón. Sí llama mucho la atención y bueno, posiblemente esto es una madurez en las metas, que ahora estamos viendo que ya no es una única categoría de pan, sino que viene por diferentes tipos de pan. Y es así donde podemos observar que, por ejemplo, la pizza tiene más bien una meta de 350, a lo cual ya nosotros estaríamos ahí prácticamente o muy cerca. ¿Ok? Y bueno, algunas conclusiones. En el caso de pan crudo congelado y principalmente en el melcochón o baguette, la sal tiene un impacto más allá de sabor, ¿verdad? Teniendo impacto principalmente en textura. Las reducciones de sal, por ende, tienen su reto a nivel tecnológico, sobre todo por el impacto en el gluten que comentábamos. Sin embargo, se logró una reducción paulatina a lo largo de 5 años, donde al final logramos estar en casi un 30%, lo cual coloca el pan melcochón en la categoría de bajo en sodio. Estamos dando a un consumidor un pan que es bajo en sodio. Dicho lo anterior, debemos estar cerca de las nuevas metas planteadas por la OPS, pero en la categoría actual en la que estamos, con sí cierta limitación tecnológica por ser crudo congelado. Y también pues podemos concluir que la reducción en la categoría pan no es una solución única, sino que depende también del tipo de pan. Esta fue nuestra experiencia. Les agradezco muchísimo a todos el espacio y también quedo a la orden si en algo puedo aportar o responder alguna pregunta. Muchísimas gracias. Para mí ha sido muy enriquecedor también repasar toda esta información y aprender también del profesor Eric. Muchas gracias, Laura, por su presentación, que ha sido muy, muy, muy linda, muy clara, me parece a mí, ¿verdad? Que ha sido muy clara, es una gran oportunidad para escucharla como usted, desde científica, que forma parte de la industria alimentaria, pues han desarrollado, por medio de este compromiso que ustedes tienen, pues un gran desarrollo en el caso del pan, ¿verdad? Y sobre todo me gusta mucho la idea de que se sigue adelante, o sea que esto no hay que parar. Igual que decía el profesor Eric, simplemente hay que seguir adelante porque pues, las metas van cambiando, la ciencia y la tecnología va evolucionando y esto pues es muy importante. Me encanta, hay muchísimas felicitaciones, así que se las comparto, que por ejemplo nos dice Susana que es una excelente experiencia, muchas felicitaciones por el logro en el tema del pan, muy puntual, muy específico y que es un gran avance, a mí me parece también, estoy definitivamente muy, muy, ¿verdad? En eso me parece que es algo que va a tener o que tiene ya un gran impacto porque ya hace años que están en ese punto. Hay otras felicitaciones para el equipo de trabajo y para usted, profesor Wong, por el desarrollo de este proyecto de investigación. Creo que es un ejemplo muy claro de cómo, una vez más, cómo desde la universidad se desarrollan soluciones que impactan al final la salud pública o que pueden impactar la salud pública. Así que vamos a empezar con las preguntas. Están todas muy, muy interesantes. Para ambos, me parece a mí que es algo que los dos pueden contestar. Dice, ¿consideran que la reformulación de productos procesados sea costoso para la industria de alimentos? ¿Este es algo que puede generar mayores costos? Adelante, no sé si Eric puede iniciar si quiere. Sí, bueno, en términos generales, el proceso de investigación para la industria alimentaria claramente puede representar costos, ese es un tema muy importante. Hacer reducción de sodio sin hacer medición, diría yo que no es responsable, ¿verdad? Hay que hacer la investigación completa de cuál es el impacto que puede tener sobre la calidad, la inocuidad y incluso los costos, porque seguimos hablando de un sector productivo, es un negocio, esa parte es importante, pero siento que es valioso, es algo en lo que hay que trabajar y en el caso nuestro, generalizando, nada más para usarlo de ejemplo,
si transmití bien el mensaje, más bien hay reducciones de sodio importantes, alrededor del 30%, que, que pueden tener un beneficio sobre la reducción de sodio sin tener que agregar otras cosas o incurrir en otros gastos. Nuevamente, reitero que claramente el proceso para determinar eso tiene un costo asociado, ¿verdad? Las investigaciones que hemos... Ay, se me fue el sonido del profesor. Disculpe, profesor, no lo estamos escuchando. No lo estamos escuchando y no me lo quiero perder, así que algo pasó. Ujú. Vamos a ver. Laura, ¿te escuchamos? Dime un hola. Hola, hola. Sí, a vos sí te escucho. Ok, perfecto. Solo para estar segura que creo que fue solo el profesor Wong que se nos fue. Vamos a darle un ratito para que puede ser que sea un tema del internet, porque sí lo veo. El micrófono sí está silenciado. A ver, profesor. Hola, alguien apagó mi micrófono, Ahora sí, Sol. ahora sí. Ya volvió. No se preocupe, bebé, que estamos. No sé dónde quedé, ayúdenme. En que definitivamente el tema de la medición de verdad, de cuando se van a hacer esos cambios, es algo que hay que hacer, ¿verdad? Para, por supuesto, para verificar. Y que pues sí tiene un costo asociado. Por ahí va. Sí, básicamente es como la opinión que tengo, ese costo hay que asumirlo entre las empresas y cualquier estrategia o convenio que pueda haber con la academia también para que podamos resolver los retos tecnológicos y las necesidades de la industria. Pero si se hace de una manera responsable, siempre va a haber un costo asociado porque hay que diseñar experimentos robustos, obtener conclusiones que sean confiables y eso requiere pues presupuesto. Claro, pero ahí están los científicos para colaborar. Y Laura es una de ellos también. Así que Laura, cuéntanos cómo fue la experiencia en FIFCO, específicamente en el tema de reducción del sal sodio. Bueno, sí, hay un costo del trabajo del equipo, ¿verdad? De realización de las pruebas, de realización de los análisis nutricionales. Em, y por supuesto, digamos, de la generación, digamos, bueno, en nuestro caso, todo el material que se generó, ¿verdad? De comunicación del consumidor. Ese es un costo indirecto tal vez. Y luego ya per se, cuando ya después de todo el proceso se decide cuál va a ser la vía a seguir, ¿verdad? Ahí fue donde, bueno, sí, en nuestro caso, la reducción de sal per se, al optar por la opción de la reducción gradual, el impacto en costo es mínimo. Es más un asunto del tiempo, de la dedicación, del seguimiento, de asegurarse, pero no tanto en la formulación per se. Ahora, si uno se va por otras opciones, por ejemplo, en nuestro caso, la transglutaminasa, logramos reducciones similares a la reducción gradual de sal y eso sí tiene un impacto importante. Entonces, sí, depende de la vía por la que se vaya, puede haber un impacto directo en el producto y en ambos casos, pues va a haber un impacto en costos por la necesidad de los equipos que trabajen en esto y la necesidad de estar haciendo análisis nutricionales. Perfecto. Yo también quisiera sumar, porque del seminario anterior sobre sal sodio, que tuvimos a las doctoras Hilda Núñez y Marlene Rosselló del Inciensa con nosotros y que nos presentaron la estrategia que se en Costa Rica para este tema, yo creo que también hubo un apoyo o más bien una apertura muy grande de parte del sector público para asociarse, ¿verdad?, con la industria y con los académicos para sacar adelante esta tarea. Yo aquí sí creo, estuve muy cerca también de esta estrategia y creo que también se logró por medio de el sector público una sensibilización muy grande del papel que la industria podía tener, ¿verdad? Y Así también del es. papel del académico científico. Entonces, como todos al final, con un objetivo central, que es lograr productos
que contengan menos sal y menos sodio, de todos de manera conjunta se podía sacar adelante esta tarea. Así que yo creo que por eso hablábamos con Dayana de que cómo pues Costa Rica logró por medio de esta estrategia sacar adelante muchos productos y, al final, ¿verdad? Y mejorar muchísimo el parque alimentario porque se logró esta relación entre los diversos sectores, ¿verdad? Y yo creo que conciliando la importancia y el impacto que puede tener en la sociedad, que al final todos somos consumidores, ¿verdad? Y que entonces, pues en esta conciliación basada en ciencia, ¿verdad? Y un trabajo conjunto, con mucho trabajo, aquí hay muchas personas trabajando de manera conjunta. Por supuesto, esto generó muchísimos gastos, ¿verdad? Muchos gastos en todos los sectores. Este proyecto del profesor Wong, no sé cuánto costó ahí en la universidad, pero al final, generó unos productos maravillosos, ¿verdad? Que todavía hoy estamos hablando de ellos y que ellos han seguido transmitiendo en diversos sectores. Y también desde la industria, hoy hablamos con FIFCO, pero hay muchísimos industriales que han logrado hacer, pero por un proceso de sensibilización y concientización y de trabajo conjunto, ¿verdad? Entonces yo creo que eso hay que recalcarlo porque lo recalcaron muchísimo en el seminario anterior. Así que súper bien, qué emoción. No sé, Laura, ¿querías? Adelante, por favor. Sí, gracias. Sí, tal vez para complementar, digamos, definitivamente la motivación hacia esto es esa conciencia social y ese aporte que se puede dar a la sociedad. No, la motivación no es una reducción en costo porque más bien, ¿verdad? O hay impacto en costo o se sale tablas, ¿verdad? Sin embargo, entonces a corto plazo hay un impacto en costos, sin embargo, pues la reducción en la posibilidad de enfermedades cardiovasculares a largo plazo, claramente esto implica menos incapacidades, menos muertes, etcétera, que eso al final más bien es un menor costo para la sociedad y la población, ¿verdad? Entonces, definitivamente la motivación hay que verlo más desde un punto de vista holístico y a mediano, porque del punto de vista de costo no hay mucho, perdón. Muy bien. Y ese es el factor sensibilizatorio, ¿verdad? Para lograr Así el es. compromiso. Entonces, yo espero que muchos países utilicen este ejemplo, ¿verdad? Sí, de un país pequeñito, pero que definitivamente, si se maneja de manera correcta, definitivamente estas cosas se pueden hacer. Si se logra aquí, nosotros no somos marcianos, ¿verdad? Y yo creo que definitivamente se puede lograr en muchos países, pero se requiere ese consenso y ese trabajo de manera conjunta. Bueno, vamos ahora a otras preguntas. Dice aquí, que está súper interesante. ¿Cuáles pueden ser buenos sustitutos de sodio en snacks y en panificación? No sé si el profesor Wong nos quiere contestar. Esa es una buena pregunta. En realidad, en la parte de snacks, como describí muy brevemente, puedo dar un poquito más de detalle ahora. Nosotros no llegamos a evaluar sustitutos para el sodio. La literatura sí nos dice que principalmente en ese grupo de alimentos, las estrategias de sustitución se basan en el uso de potenciadores de sabor para resaltar el sabor salado y poder usar menos sodio. Ese es el principal en la parte de snacks. ¿Qué fue lo que encontramos nosotros en snacks más bien? Que a la hora de hacer la aplicación industrial para el salado, que en el caso de chips de tubérculos, que son los más comunes, ¿verdad? Es el más consumido, se usa una tómbola en donde se pone en contacto el chip recién frito con la sal y esa tómbola hace girar el producto y la sal para que entren en contacto y esa es la forma de salar el chip. Esa operación es la que hay que intentar estandarizar porque la cantidad de sodio que queda, la cantidad de sal, perdón, en esta aplicación particular que queda impregnada, por decirlo así, o en la superficie de cada chip, depende de la velocidad de rotación del tambor, de la cantidad de aceite que aún está en el chip para la adherencia de esa sal. O sea, es multifactorial la variabilidad y es tan alta como para tener lotes con un 15% más de sal que otros lotes bajo la misma operación industrial, ¿verdad? Entonces, llegamos a diagnosticar esa situación y a convencernos de que había que iniciar el trabajo por ahí. No llegamos a la parte de sustituto. Entonces, ese 38%
de reducción que se logró observar ya estandarizando ese proceso con controles de proceso, eh, es básicamente que se impregnaba un 38% menos de sal en los chips y seguían siendo aceptados por el consumidor. De hecho, como les mencionaba, en mayor medida que los originalmente sobresalados. Entonces, eso es algo muy interesante, que a veces la reducción de sodio no tiene que ver con el sodio de la formulación, sino con aspectos de proceso que deben estandarizarse para poder tener una cantidad de sodio que no sea tan variable entre lotes y que permita esa reducción. Entonces, sí, básicamente no logramos evaluar sustitutos, pero en ese campo en específico de los snacks, la literatura apunta principalmente al uso de potenciadores de sabor. Maravilloso. Laura, no sé si quieres sumar algo. Sí, en nuestro caso lo que cobró mayor relevancia fue el impacto en la estructura, no tanto, digamos, el sabor salado per se. Como les comentaba, ¿verdad? El pan se percibía débil. Sin embargo, sí, lo que hemos visto es que hay mezclas de, digamos, se utiliza, por ejemplo, una mezcla de cloruro de sodio, pero también con cloruro de potasio. A veces utilizan, por ejemplo, levadura inactiva o algunos componentes que puedan dar ese sabor como umami, ¿verdad? Entonces, creo que hay combinaciones, ¿verdad? Es como cuando se intenta sustituir azúcar, que tampoco es tan sencillo, ¿verdad? Hay sustitutos que tienen una mezcla porque ninguno da como el sabor per se de sal. Hay unos que, por ejemplo, tienen derivados metálicos, ¿verdad? Entonces sí como componentes variados. En nuestro caso, por el impacto en la estructura, nos fuimos más por aquellos que nos permitían sustituir sal desde el punto de vista de estructura del pan, no desde el punto de vista de sabor. Entonces yo creo que mi recomendación sería empezar a contactar a proveedores para ver qué opciones tienen, valorar si hay algunos componentes mezclados, pero sobre todo entender cuál es el rol que juega la sal en el producto de ustedes, ¿verdad? Creo que por ahí sería mi recomendación, para ver por dónde se van. Ujú. Y siguiendo con uno de los comentarios que hacía el profesor Wong y lo que está hablando Laura, porque hay una pregunta que se tiene que ver con más bien el hecho de que se pueda dar una disminución en la percepción positiva del consumidor y que tal vez por eso la industria no realice esos cambios. Pero me parece a mí que tenemos acá un ejemplo, en el caso de Laura, de que el consumidor lo acepta muy bien, ¿verdad? Y el Sí. profesor Wong también, ellos hicieron pruebas de aceptación. Entonces, tal vez, profesor, si usted quiere hablar un poco de esto, del tema de Sí, la aceptación, por ese es favor. como el abordaje más sencillo, pero el más lógico y es el inmediato, es le quito sal a la formulación y qué opina el consumidor, ¿verdad? Ese debe ser el primer paso y este programa, eso fue lo que determinó y abrió los ojos en ese sentido. Hay mucha sal que se puede quitar de las formulaciones sin que nadie se vaya a dar cuenta y sin que se afecte la calidad y se afecte la inocuidad de esos productos. Entonces, ese es el comienzo. Ahora, el tema está en hacerlo, como mencionábamos anteriormente, de forma sistemática, responsable, medir para saber hasta dónde llegar. Y esta metodología de análisis sensorial basada en la determinación de la diferencia apenas perceptible permite de una manera estandarizada determinar hasta dónde podemos llegar sin que el consumidor se dé cuenta. Y para mí ese es el inicio de la reducción de sodio. Luego están los sustitutos, luego están alternativas de proceso, todo eso es válido. Pero el abordaje más sencillo, que tal vez está en el olvido en muchas industrias y que debiera ser el inicio, es quitémosle un poco y vemos qué pasa, tal vez no pasa nada. Y es Ah, por ahí que hay que empezar. ese mensaje me encanta, perdón Laura, antes de darte la palabra, porque me parece a mí que la pregunta va sobre esto, ¿verdad? Sobre, tenemos que también comunicar a la industria que con base en ciencia y en análisis de este tipo, ¿verdad? Se pueden hacer reducciones sin que el consumidor lo note, ¿verdad? Que al final pues es parte del proceso que queremos. Muy bien. Laura, por favor, adelante.
Sí, yo creo que en nuestro caso es testimonio justamente de eso que indica Eric. Nosotros optamos por la reducción gradual y bueno, puedo decir que, o sea, nuestros consumidores opinan que nuestro pan es delicioso, no hubo un impacto y aparte tiene otros beneficios que les comentamos, ¿verdad? Entonces, definitivamente, a veces lo más simple es la mejor vía, definitivamente. Ujú. Exactamente. A veces no hay que hacer las cosas tan complicadas, ¿verdad? Decía por ahí un filósofo griego que si la solución es muy compleja es porque es equivocada. Entonces, bueno, yo creo que si partimos Exacto. de ahí, podríamos pensar que hay que seguir pensando un poquitito menos complicados. Ok, vamos a ver. Dice, esta es otra también sobre snacks. ¿Con cuáles valores de sodio se puede lograr la reducción del 38% sin percibir la reducción? Yo creo, profe Eric, usted un poco ya lo habló, ¿verdad? Pero si quiere lo Sí, comenta. creo que adelanté un poquito, pero tal vez para puntualizar específicamente, me parece que quien hace la pregunta tiene interés de entender la masa total de sal relativizada hacia la formulación. Y quería aquí explicar justamente lo que dije de forma general anteriormente. En este caso de los snacks, y cuando yo hablé de snacks, hablé de chips de tubérculos, ¿verdad? Que es como lo más común, lo más consumido, porque hay muchos tipos de snacks y aquí no los estamos cubriendo todos. En el caso de los chips de tubérculo, la sal no es parte de una formulación, excepto si habláramos de un snack extruido, algún otro tipo de snacks que no es un chip de tubérculo, pero en los que nosotros estudiamos, la sal no es parte de una formulación como para formar una masa, una pasta que después se extruye y se le da forma, sino que el tubérculo se fríe y una vez que está frito se pone en contacto con la sal en un dispositivo físico del proceso, ¿verdad? Que puede ser un tambor rotatorio. Y entonces Ujú. ahí hay sal en demasía. La que logra pegarse a cada chip es la que queda siendo parte constitutiva de cada chip y el resto que daba vueltas en la tómbola, pues se descarta, ¿verdad? Entonces es muy difícil hablar de una cantidad específica que represente ese 38% de reducción. Como traté de explicar anteriormente, en este caso en particular, nuestra estrategia de investigación fue buscar controles de proceso que estandarizaran ese contacto entre el chip y la sal a nivel de la velocidad del tambor rotatorio, las cantidades de chips y cantidades de sal que estaban dentro de ese tambor rotatorio por unidad de tiempo, la cantidad de aceite remanente en el chip, que es lo que va a permitir que la sal se impregne a cada chip. Todos estos factores es en lo que trabajamos para estandarizar, de manera que los lotes de chips en esa industria tengan una cantidad de sal más estandarizada por lote. Y eso fue lo que trabajamos. Y en ese contexto se logró hasta un 38% de reducción de la sal promedio que se está observando en los lotes. Excelente, muy interesante. Es que definitivamente es un todo, no es nada más le pongo más o le pongo menos, No, ¿verdad? Definitivamente. Ujú. Hay otra consulta para Laura que habla sobre el tema de si hay una diferencia entre si ese pan se va a congelar crudo y si esto tiene que ver con la cantidad de sal que se le pone. Laura. Sí, sí hay una diferencia importante. Un pan crudo debe mantener su estructura a lo largo de toda su vida útil en congelación y luego debe también esa estructura debe crecer cuando se fermenta posteriormente. Ahí la debe mantener también y luego al final horneado. Entonces sí, definitivamente un pan crudo congelado y también dependiendo del pan, ¿verdad? No es lo mismo un pan bien compacto como un bonete, por ejemplo, a un pan baguette, ¿verdad? Dependiendo también de esas características esperadas en el pan, pues también así va a requerir el nivel de sal. Entonces, ahí donde llamaba la atención, ¿verdad? Cómo la OPS plantea diferentes reducciones por categoría de pan y será interesante entender, ¿verdad? Esos resultados. Entonces, sí varía dependiendo del tipo de pan y dependiendo de si es crudo congelado o si es un pan terminado. Ujú. Gracias, Laura. Y además, esa respuesta que está dando me sirve para ver otra pregunta que tiene que ver con
dónde se sacan los niveles de sal o de sodio en los diferentes productos. Y usted lo puso en un slide, ¿verdad?, sobre las recomendaciones o más bien de las directivas que está dando la OPS para esa reducción de sal y de sodio. No sé si quieres ahondar un poquito en eso. Sí, la OPS publica en su página web un documento donde ellos mencionan la metodología. Según entiendo, ellos recopilan datos de diferentes países y de experiencias de diferentes industrias y utilizan cierta metodología para al final dar una recomendación. Todo esto lo tomé de la página oficial de la OPS. Y si gustan, Perfecto. puedo poner acá el link en el chat Ah, es para que puedan. maravilloso. Sí, Muchas César, gracias, Laura. con Muchas gusto. gracias. De eso se trata en este final, para conversar y un poco también pues asumir las preguntas de las personas que están con nosotros. Para el doctor Wong, quieren saber si existe o si se tiene pensado desde el tema de la estrategia sal-sodio algún estudio para medir el impacto en la población con las reducciones de sodio que se han hecho en el país. Yo sé que ahí está la audiencia, tenemos a Marlene Rosselló. Si Marlene quisiera anotarnos una respuesta para esta consulta, sería maravilloso. Si desde el INCIENSA se va a hacer algún estudio para medir el impacto, pero profesor, si usted lo sabe, si nos lo puede compartir, feliz. En realidad no lo sé porque nos trasciende. Me parece que es una pregunta importante para el sector salud, ¿verdad? Los esfuerzos que hacemos desde el CITA están principalmente enfocados hacia la industria para que colabore con los objetivos de este Plan Nacional de Reducción de Sodio. No tenemos cuantificado cuántas industrias se pueden haber beneficiado de estos resultados que de manera general les compartí hoy. Eso es una tarea difícil en realidad de poderlo hacer. No tenemos cuantificado. Sí hemos podido facilitar las fichas técnicas y hemos tenido actividades de transferencia del conocimiento particulares y generales con el sector. Y la esperanza es que haya productos reducidos en sodio en el mercado actualmente, producto de estas investigaciones. Y eso en definitiva tendría de una u otra manera que impactar a la población. Pero medir eso es más del sector salud, ¿verdad? Y más bien nos encantaría a nosotros saber si hay datos al respecto que puedan validar el impacto del esfuerzo que hemos hecho y que continuamos haciendo en esta temática. Muy bien. Hay otra pregunta que es la siguiente, profesor, también tiene que ver con... Ay, y perdón, antes de eso, quería contarle, profesor, que escuchándolo y viendo todavía que hay demasiadas oportunidades, igual que le ofrecía al Inciensa, se lo ofrezco a usted, porque tenemos que buscar espacios para seguir trabajando este tema y yo creo que, como bien me enseñaba una vez un profesor, definitivamente hay que seguir hablando de lo mismo todos los años, no importa, porque todas las veces somos personas distintas y definitivamente hay que seguir capacitando a la industria de toda la región, ¿verdad? Con estos alcances que ustedes lograron en este proyecto tan valioso, definitivamente. Ok, vamos a ver, ¿verdad? Sí, va a ser lindo. Vean, dice, buenos días. ¿Cómo se podría reducir el sodio en carne de pollo que se marina durante el proceso de transformación? No sé si el proyecto tenía carnes crudas dentro del... o solo embutidos, profesora. Tuve un poquito de... Se cortó el audio, me repite, por favor. Ok, sí, perdón, profesor. Dice la pregunta que cómo se puede disminuir la cantidad de sal en el proceso de transformación que se hace, por ejemplo, en el pollo cuando se hace marinación del pollo. Sí, esa área específica no la trabajamos. En el grupo de productos cárnicos, el Plan Nacional señala de prioridad a los embutidos por su alto consumo, pero también por el alto contenido de sodio que puedan contener, no solo de la sal común en la formulación, sino del uso de los nitratos de sodio que se usan como agente de curado. Entonces, este fue el grupo que trabajamos primordialmente. En estos productos crudos marinados, la importancia de la sal está en dos vías. Siempre la sensorial, que es inevitable, que habría que evaluar el producto cocido al hacer la reducción de sodio,
pero también es muy importante evaluar el impacto de la reducción de sodio sobre la vida útil del producto crudo marinado y ver qué es lo que está sucediendo a nivel microbiológico en ese sistema al reducir la sal. Entonces, serían dos aspectos a considerar en ese sistema y es lo que puedo aportar. Muy bien. Eso también nos dice que tenemos tarea, profesor Wong, y eso es lo bonito, ¿verdad? Definitivamente no terminamos. La tarea es interminable, el tema es muy amplio, muy amplio. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, en el caso de embutidos y lácteos, ¿la reducción de sodio afectó el nivel de humedad, la AW del producto terminado? En general, en el sistema de quesos que evaluamos, no. Encontramos que la inocuidad iba a estar determinada por las otras estrategias que la controlan y no específicamente por la cantidad de sodio que tenía en ese momento el producto final. Esto es sinónimo de que la W no se afectó. Y por ese lado la barrera se mantiene a pesar de las reducciones de alrededor del 30% que pudimos determinar. Está más determinada la inocuidad por los otros factores, como las buenas prácticas de manufactura, la pasteurización de la leche y otros manejos de los cultivos, etcétera, pero no específicamente relacionado con el papel de la sal en ese ámbito de trabajo. Ok, y eso, en seguimiento a esa respuesta, profesor, porque otra persona, Georgina, nos habla específicamente del tema de inocuidad. Entonces, ahí tal vez para recalcar el mensaje, porque tal vez se ve la sal como un agente protector, ¿verdad? Y entonces da un poco de miedo bajarlo. Dice, ¿cómo se asegura la inocuidad en los alimentos cuando hay una reducción grande de sal? Porque al final la sal contribuye a la conservación. Y si tiene algún ejemplo específico de cómo lograrlo. Sí, dichosamente, como mencioné, no tuvimos retos tecnológicos asociados con la reducción de sodio en los ámbitos de reducción que trabajamos. Hay productos donde la función de la sal como conservante es esencial y son los productos de bajo AW, que no trabajamos ninguno porque no son productos que están dentro de esos 5 grupos prioritarios y de alto consumo. Pero cuando un producto en el que se usa la sal, una función de esa sal es lograr un AW por debajo de cierto límite y al sustituir la sal o reducirla, el AW prometido es donde hay que validar ese reto tecnológico agregando algún otro soluto o poniendo otra barrera que nos permita esa conservación a nivel de deterioro y también de los microorganismos que causan enfermedad. Un ejemplo específico no podría imaginarme reducción de sodio en un queso tipo bagaces, que es un queso seco muy propio de nuestra región de Guanacaste, en donde la barrera de la W puede contribuir con esa inocuidad, porque también hubo estudios que demostraron que el salado no es suficiente como única barrera, la pasteurización sigue siendo necesaria, pero en el caso de esos productos sí habría que tener cuidado lo que sucede en el sistema con el AW al reducir la cantidad de sal que se use para salar. Muchas gracias, profesor y Laura. Otra pregunta, dice, ¿el uso de citrato de sodio para la elaboración en quesos se puede regular? Adelante, Laura. Sí, no sé, el citrato de sodio en los quesos, específicamente. Ah, ok, sí. Gracias, pero creo que aparece. No tengo conocimiento, en ese área no incursionamos. El citrato, si mal no recuerdo, ¿verdad? Si me equivoco, por favor me corrigen, tiene un efecto sobre el sistema también del pH en estos productos. En los quesos el pH también es importante desde el punto de vista microbiológico, tanto de deterioro como de inocuidad. Y igualmente considero que una sustitución de ese aditivo por otra alternativa debe valorarse a la luz del pH y lo que esté sucediendo en el sistema del alimento para evitar problemas tanto de calidad como de inocuidad. Es lo que podría aportar de manera general, pero no tuvimos experiencia trabajando específicamente
ese aditivo. Bueno, eso también me encanta de estos seminarios porque entonces nos dejan tarea, ¿verdad? Muchas Nos ponemos a revisar, sí, sí, y eso siempre es súper importante. Vamos a ver. Ok. Bueno, ya el doctor Wong nos ha puesto su correo electrónico en el chat, de ahí lo va a compartir y también vamos a compartir el enlace que Laura nos ha enviado con las recomendaciones o los lineamientos que la OPS indica para el tema este, de sal sodio. Bueno, vamos a ver si me falta alguna pregunta. Bueno, nos piden por supuesto las referencias, profesor Wong, así que eso lo vamos a hacer también. Creo que definitivamente aquí hay gente que dice necesito leer esos papers, ¿verdad? Así que vamos a participar en lo que es la comunicación, ¿verdad? Muchas más felicitaciones para ustedes. Creo que no me queda ninguna pregunta más. Yo quisiera eh, a mí me pareció muy importante o muy interesante, profesor, que ustedes básicamente en los grupos que estudiaron lograron una disminución mínima del 25 y máxima hasta el 40 en muchos de los grupos. Entonces, definitivamente es algo que con base en la ciencia se puede hacer, ¿verdad? Eso ya lo tenemos clarísimo. Que tiene, que tiene que hacerse pues un proyecto que tiene muchas aristas, Laura nos ha indicado, los equipos de trabajo, etcétera, y cómo la medición, o sea, esto no puede ser activismo, es algo que tiene que ser hecho con un proyecto real, ¿verdad? Con mucho compromiso. Desde su perspectiva, en ambos casos, y con los diferentes grupos que ustedes trabajaron, en el caso del profesor desde la universidad, ¿cómo sintieron a la industria cuando ustedes llegaban a hacer este tipo de trabajo? Por ejemplo, en el caso de los snacks, que ustedes lo hicieron propiamente en una planta, ¿cuál fue la percepción de ellos? ¿Cómo los vieron cuando llegaron y les plantearon el proyecto, profesor? Aquí el mérito creo que hay que trasladarlo al gobierno y a las entidades que los apoyan cuando se formula un plan de reducción de sodio como el que tiene el país actualmente, porque desde mi punto de vista ha habido una buena comunicación y una buena motivación hacia la importancia de la reducción de sodio. La industria está abierta a realizar esto, sabe que dentro de su oferta de productos es un campo en el que tiene que haber oferta, que hay una población importante requiriendo estos productos. Entonces, desde ese punto de vista hay una conciencia de la necesidad y más que preocupación por el costo, diría yo que la preocupación está en el cómo, y eso me parece sencillo, es acercarse y buscar alternativas de evaluación, de experimentación, de investigación formal para poder llegar a una solución en sus aplicaciones particulares. Lo que yo he compartido hoy, como usted bien lo dijo, Ania, demuestra científicamente un potencial, pero ciertamente hay que tener cuidado con las aplicaciones particulares. Cada proceso es particular y es muy importante validar bajo qué condiciones estos resultados generales se pueden aplicar en una empresa específica en el contexto de su proceso particular y su formulación, incluyendo proveedores, condiciones, equipos, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es muy importante tenerlo bien claro. Sin embargo, la apertura está ahí en la mayor parte del sector industrial y aunque creo que lo mencionó Laura muy claramente, la sal no es el elemento de alto costo en muchas formulaciones, ¿verdad? Un 30% de reducción no va a impactar el costo en sí mismo del producto. Sin embargo, representa un mercado, los productos reducidos en sodio representan actualmente un mercado que es del interés de la industria también, además de la conciencia social y la conciencia por la salud de la población, que sí creo que está dichosamente presente en nuestros industriales, sin importar la escala de la que estamos hablando, porque nosotros tenemos contacto con empresas desde muy pequeñitas, las MIPIMES, ¿verdad?, hasta empresas grandes. Entonces eso está a favor de este tema y es importante mencionar. Sí, excelente, profesor. Me encanta ese resumen. Laura, para ustedes como industriales,
¿Cómo fue ese acercamiento con la estrategia y el trabajo de manera conjunta en esas mesas que fueron tan fructíferas? Gracias. Bueno, yo creo que lo primero es que un cambio como estos sí genera temor. Entonces yo creo que eso es normal en la naturaleza humana, ¿verdad? De Ujú, sentir cierto temor por los cambios y empezar a pensar en todo lo que puede salir mal, ¿verdad? Ahí donde, bueno, uno tiene que tomar conciencia de eso, reconocerlo y plantear un plan, una estrategia donde resulta muy relevante que esto fuera algo no impuesto, sino una apertura para uno poder decir, bueno, los invitamos a que se sumen a esa iniciativa. Y entonces nosotros ya veníamos pensando, ya nos veníamos acercando a eso por medio del Melcochón Cero, que eso nos ayudó a derribar ciertas barreras. Y entonces empezamos a hacer prueba y error, ¿ok? Vamos a probar, vamos a evaluar, vamos a analizar. Y nosotros mismos empezamos a tomar confianza en el cambio y en nuestro proceso. Empezamos a hacer ciertos lanzamientos al mercado y empezamos a observar que no tenía un impacto. Creo que nuestro temor andaba desde dos puntos de vista. Primero que todo, si esto iba a afectar la calidad del pan, ¿verdad? No tanto por el sabor, sino por lo que les comentaba, ¿verdad? Y por supuesto, si esto iba a tener alguna mala acogida por parte de nuestros consumidores. Entonces, fuimos poco a poco para ir midiendo ambas variables de forma tal que nosotros pudiéramos sentir que el riesgo era manejable y eso nos permitió seguir para adelante. Entonces, es un pie delante del otro, ir analizando, ir evaluando y estar conscientes que todo cambio pues genera susto, genera temor, pero si se aborda de una forma metodológica, tal vez como decía el profesor Eric, pues no tiene por qué salir nada mal. Uno tiene todos los datos, el respaldo y demás, y más bien luego se aprovecha para ojalá contagiar, que esa es un poco la intención de nosotros, ¿verdad? Contagiar a los demás para que se puedan sumar a estas iniciativas que una vez hechas, pues generan más bien una gran satisfacción y cuidado y no y se devuelve más bien en ventas, ¿verdad? ujú. Exactamente. O sea, yo creo que ese compromiso que se siente de parte de ustedes dos, pero también que representan a la academia y al sector industrial, pero lo vimos en el seminario del viernes con las doctoras Marlene y con la doctora Hilda, ese compromiso de trabajo conjunto, transparente, basado en la evidencia, es muy valioso para esos procesos, ¿verdad? Para su comprensión y para poder después los que somos científicos y que estamos en el ecosistema, poder vender esto a los demás, ¿verdad? Por ejemplo, en una industria, poder venderlo a la gerencia comercial, etcétera, etcétera, para que comprendan el valor que tiene, ¿verdad? Y el impacto, porque tal vez eso también es lo que hay que finalmente comprender, ¿verdad? Que esto no es nada más un tema que va a impactar desde el punto de vista, eh, perdón, de salud del producto, sino también a nivel comercial y que definitivamente puede ser una ventaja comparativa, ¿verdad? Podría serlo, ¿no? Porque estoy yo trabajando sobre algo que va a ser bueno para mi consumidor y eso es algo que también pues, es factible de ser utilizado al final del día, ¿verdad? Así que, pero hay que comprenderlo, hay que asimilarlo y ver que es factible, ¿verdad? Sin que sea eh, eh, algo muy complejo. Muy bien, hay muchos agradecimientos. Yo les doy de parte de varias personas, especialmente a la profesora Ana Mercedes, a que también queremos muchísimo. Dice que muchas gracias por la información compartida sobre un tema que es de mucho interés para los consumidores, para la industria alimentaria en general, para todos los sectores. Esto es un tema vital. Por eso es que lo estamos desarrollando el día de hoy. Yo les invito a que escuchen el seminario anterior donde el sector público nos habló de cómo se han establecido estas estrategias en dos países específicos en Latinoamérica, que sigamos avanzando en estos temas de manera conjunta, ¿verdad? Como lo hemos hecho en estos seminarios. Definitivamente se nota el deseo de todos de estar presentes y de participar de acuerdo con nuestra labor, con lo que tenemos que hacer. Yo les agradezco a los dos. No sé si quieren, me encantaría escuchar un mensaje final. Laura, profesor Eric, un mensaje final a la audiencia. Sí, bueno, primero un agradecimiento nuevamente por la invitación y reiterar que desde el CITA y la Escuela de Tecnología de Alimentos estamos a la orden, que nos contacten y que podemos colaborarles en lo que esté en nuestro alcance. Y como cierre, destacar la importancia del tema, todo lo que queda por hacer y recordar que nosotros llegamos hasta una etapa en poder determinar qué reducciones de sodio podemos hacer en los alimentos. Todavía esto no está
calzado con las metas que tiene el plan y las metas que hay a nivel mundial. Eso es otro trabajo que queda por hacer, pero uso ese ejemplo para decir que comencemos por lo más simple. Hay gente que no ha comenzado, tienen que comenzar. Es una tarea que no es tan difícil y la contribución puede hacerse con un esfuerzo muy pequeño. Y eso hace falta que algunos todavía se tiren al agua, como se dice coloquialmente, y contribuyan en esta tarea tan importante. Gracias nuevamente, que estén todos muy bien. Gracias, profesor. Laura. Sí, igualmente muy agradecida por este espacio, por todos que hayan venido acá y que nos hayan puesto atención. Nosotros cuando echamos para atrás y medimos la cantidad de toneladas de sal que hemos evitado enviar al mercado, así es como nosotros lo medimos, realmente es impactante. Si no hubiésemos hecho la reducción, hubiésemos enviado toneladas, literalmente toneladas de sal al mercado que no se enviaron. Y eso pues la invitación nos pasó igual, como dice Eric, al final lo más sencillo fue la vía y todo salió súper bien y nuestro pan es delicioso y no pasó nada, pero sí tuvimos ese impacto. Entonces, bueno, agradecerles mucho a todos por la invitación y invitarlos a que se sumen, y también quedo a la orden si en algo podemos apoyar. Muchas gracias, más bien también ha sido muy enriquecedor para mí estar por acá el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes de verdad. Nosotros felices de contar siempre con la participación de los científicos de los diferentes sectores, el sector público, el privado, la academia, porque definitivamente esto es lo que hace que estos seminarios tengan un valor. Les mandan muchos más agradecimientos por compartir sus experiencias, por la información, etcétera. Así que yo pues se las comparto a ustedes. Y bueno, aprovechamos siempre estos espacios para contar. Nosotros seguimos, que el año no ha terminado, y que todavía nos quedan en todo en lo que viene sobre, tenemos varios comités y específicamente en el de inocuidad de los alimentos, nos quedan todavía 3 conferencias, una el 8 de noviembre, especialmente sobre la tecnología de presiones altas para los temas de inocuidad, aplicaciones. Después vamos a tener al doctor Bala, que es un experto también en todos estos temas de innovación, el procesamiento de los alimentos, para asegurar su inocuidad, etcétera. Así que yo creo que también va a ser muy interesante. Son cápsulas de 1 hora, especialmente estos que son sobre inocuidad. Y el 4 de diciembre, después de la reunión del Códex Alimentario sobre etiquetado, donde también se habla de alergenos, pues vamos a tener al doctor Joseph Barmer, que él nos va a dar también una conferencia sobre alergenos. Así que todavía nos faltan 3 específicamente en inocuidad. También nos faltan 2 o 3 en la parte de esto que estamos hablando sobre nutrientes y salud. Está anotado en el enlace donde pueden buscar los eventos que vienen, ¿verdad? Para que se puedan registrar. Ahí Dayana nos puso ahorita el enlace. Y además queremos resaltar el hecho de que en enero vamos a iniciar un curso muy interesante o muy importante para la región, que es sobre la nutrición basada en la evidencia, cómo lograr una práctica basada en la evidencia, especialmente en temas de nutrición y alimentación. Este es un curso que nos va a brindar la Academia Española de Nutrición y Dietética, donde está alojada la Red Internacional de Nutrición Basada en la Evidencia. Y que, como ustedes pueden ver acá, va a ser un curso que inicia el 20 de enero, termina el 14 de marzo, son 10 semanas, de verdad de muy alto valor para todos los que estamos involucrados en este ecosistema que tiene que ver con nutrición y alimentos. Pensamos definitivamente que va a ser muy valioso. Con las matrículas que logremos, vamos a darle becas a los oficiales del gobierno. Esto es un proceso que siempre hacemos en los cursos. Sabemos que nuestros gobiernos no tienen muchos recursos para capacitar a sus oficiales, entonces lo que vamos a hacer, lo que estamos promoviendo es que a partir de las personas que se registren pagando su matrícula, vamos entonces a registrar a personas que estén interesadas de parte de los gobiernos de toda Latinoamérica. Este es un proyecto para toda Latinoamérica, así que les invitamos a conocer más. Pueden ir a ese enlace que nos anotaban mis compañeras en el chat. Además,
Bueno, nos preguntan que dónde pueden ver el seminario anterior en nuestro canal de YouTube. Por eso aquí siempre ponemos que nos visiten en redes porque ahí está toda la información. Vanessa mantiene la página web y las redes sociales siempre muy actualizadas y en el canal de YouTube de ILSI ahí están todos los videos de todos los eventos que hemos realizado en todos los años que tenemos de trabajo, pero especialmente estos que tienen que ver con alimentos, nutrientes y salud, ahí están todos. Así que les invitamos a visitarnos, a registrarse y que pues ahí le pongan la campanita al YouTube para que cuando entre el nuevo video pues ya les suene y entonces participen. O lo puedan ver, estudiar, etcétera, etcétera. Es una organización que nos encanta que ustedes utilicen la información que nos brindan los expertos para que pues se triplique, se multiplique N veces, N cantidad de veces toda esta información científica y nos impacte a todos. Esperamos hoy, de verdad, profesor Wong y Laura, que el seminario, el anterior y este de hoy, colabore para que los diversos sectores nos unamos y logremos esas metas, ¿verdad? Definitivamente este es un tema, tanto como en azúcar, como hoy en sodio, y luego vamos a ver grasas, que tenemos en las manos el deseo, la necesidad de que la gente, de que todos los que estamos involucrados nos sentamos comprometidos desde nuestro lugar para hacer algo, hacer la diferencia. Así que yo les agradezco a ustedes porque han sido muy claros en que esto es posible, de que el impacto siempre es positivo, ¿verdad? Y que definitivamente lo que necesitamos es una dirección como la que se ha tenido, como bien decía el doctor Wong, y lo vimos la vez pasada, una dirección desde el INCIENSA, del sector público, muy transparente, muy directa y con una total apertura basada en la ciencia para que esto se logre. Así que definitivamente los otros sectores reaccionan muy bien, la academia se involucra, hace un proyecto maravilloso y la industria se une de manera positiva para lograrlo. Así que definitivamente son ustedes todos los que han estado involucrados un ejemplo muy positivo para toda la región de que esto es posible. Así que muchas gracias a todos. Esperamos que tengan una muy feliz tarde, una exitosa semana. Todavía nos queda mucho y que, bueno, y que nos esperamos. Vamos a tener más eventos, así que nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, No, Laura. Gracias, bueno, profesor. Gracias. Los hasta queremos Hasta luego. mucho. luego. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias. Gracias a toda Hasta la luego. audiencia. Nos vemos pronto.